Muy buenos días a todos. Bueno, volvemos acá con un webinar programado como toda la semana, y en esta semana vamos a hablar sobre el tema de la planificación e implementación de seguridad de la información basada en sistemas de gestión de seguridad de la información de la familia ISO 27001. Mi nombre es Julio Valderrama. Estos webinars se dictan gracias a la colaboración y el apoyo del Centro de Certificación y Capacitación, Certificación 360, y el auspicio de Cybersecurity Governance Space, que es una ONG que nos auspicia para brindar todo este tipo de webinars y muchos más que están programados. Dentro de estos webinars, como comentarios, y creo que les comenté la semana pasada, Certificación 360 es un centro de certificación profesional basado en todo lo que sean certificaciones y capacitaciones internacionales. Tienen partners estratégicos en varios países, algunos por nombrar acá: Uruguay, Colombia, México, Costa Rica, España, Canadá, Estados Unidos. Ahora en breve ya está sumándose también Chile, Ecuador, Perú, y esperamos también que se nos suben algunos aliados más, ¿no? Este centro cuenta a nivel regional o a nivel internacional con instructores certificados en diferentes tipos de materias relacionadas al tema de seguridad o ciberseguridad y de riesgo, ¿no? Eh, como parte del comentario, bueno, el centro brinda entrenamientos con certificaciones de diferentes tipos. Hay algunas que se encuentran programadas ya en Buenos Aires, en breve van a estar programadas en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, Chile, Brasil. Incluso tenemos unas capacitaciones ya programadas para dentro de pocos meses. Brinda también cursos a nivel presencial y a nivel virtual de diferentes tipos de temáticas. Ustedes en la página web que ahí tienen, www.certificacion360.com/cursos, ahí van a encontrar todos los cursos y la información correspondiente. Y algo también para que lo tengan presente: durante todo el 2018 se van a brindar diferentes tipos de webinars gratuitos de diferentes temáticas, como en este caso seguridad de información, que son 8 webinars. Se van a hablar de ciberseguridad, seguridad en la nube, de infraestructuras críticas, de cibercrimen, de continuidad del negocio, de gestión de servicios de TI, o sea, ITIL, gestión de riesgos relacionados tanto en la riesgo operacional como en la parte de riesgo de seguridad de la información, sobre desarrollo seguro, sobre gestión de la calidad y auditoría, IoT, ciudades inteligentes, etcétera, ¿no? Y gracias a esto, al auspicio y a la colaboración de lo que es Cybersecurity Governance. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar los conceptos básicos a tener en cuenta sobre la planificación e implementación de seguridad de la información, donde tenemos diferentes puntos a considerar cuando queremos implementar un sistema. En el webinar de la semana anterior habíamos hablado sobre los conceptos básicos de las normativas, conocer cuál era la normativa. Por ejemplo, hablamos que la ISO 27001 es la directriz que brinda los requisitos para certificar un sistema de gestión. Recuerden que los sistemas de gestión pueden ser o un pequeño alcance de un proceso, o un subproceso, o un grupo de procesos, o una unidad de negocio, o toda la organización. Y está preparada para cualquier tipo de organización. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o en consideración? En los procesos de implementación, lo primero y lo más importante es el apoyo de la dirección. Es el famoso apoyo, o sea, realmente la colaboración por parte de la dirección. En este punto, lo que hay que establecer es el proyecto. O sea, no es mandatorio, no nos pide la norma que establezcamos, pero sí es buena y es como una buena práctica para implementar. Tenemos algo que es el alcance preliminar, porque tenemos que definir si realmente ese es el alcance o no para implementar un sistema. Por ejemplo, uno puede decir, ok, el alcance del sistema de gestión o lo que se quiera implementar y certificar podría ser toda la organización. Pero por ahí el nivel de madurez de toda la organización no puede aplicarse a todo. Se necesitan mayor tiempo, mayor inversión, mayores recursos, o sea, necesita un proceso más de madurez. Entonces se establece que por ahí un proceso con mayor madurez o un proceso que esté alcanzado a nivel de requerimiento legal, puede ser un requerimiento legal, contractual o normativo. Entonces ahí la organización dice, ok, vamos a tomar un alcance mucho más pequeño o aquello que están mejor implementado. También a tener en consideración es el plan de proyecto, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? No es mandatorio, pero también sería como una buena práctica. Y sobre todo, cuál es el presupuesto y el plan de la gente, de los recursos humanos que se necesitan.
Siguiendo con esto, y es muy importante, es la identificación de los requisitos. ¿Qué es? Conocer realmente cuáles son los requisitos de las partes interesadas. Si es un sector financiero, pues posiblemente los requisitos sean más allá de los contractuales, y los requisitos contractuales y de socios estratégicos o socios de negocio pueden ser cuestiones regulatorias. Lo mismo si vamos al sector de hidrocarburos, si vamos al sector de aeronáutica o en la parte de automóviles, de automotriz. O sea, hay un montón de requisitos establecidos. Entonces lo que hay que hacer es identificar cuáles son los requisitos. Por ejemplo, en el caso de una compañía de seguro, tiene requisitos establecidos, normativos, regulatorios de cada país. A eso tienen que agregarle los requisitos contractuales. Entonces es importante definir cuáles son los requisitos, ver qué es lo que se solicita y a ver cómo se debe cumplir. En muchos países está la parte de protección de datos personales, ¿no? Una vez que se empieza a recolectar ese tipo de información, lo que se debe es crear un modelo de negocio. ¿Para qué me sirve esto? Para definir un plan inicial del proyecto, aclarando las prioridades, los objetivos, cuáles son los objetivos para implementar, la estructura de la organización, comprender realmente todas las necesidades particulares. Para esto vamos a tener un resultado de que la organización o la dirección apruebe la implementación de ese sistema de gestión. También va a establecer y va a demostrar el compromiso para la implementación y empezará a realizar ciertas actividades que vamos a ir viendo en las siguientes slides. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los entregables? Bueno, podría ser un modelo de negocio o un plan de proyecto con hitos claves para la implementación del sistema, ¿no? En el tema de aclarar prioridades, es siempre recolectar toda la información necesaria. ¿Para qué? Para ver que nada se nos ha pasado por alto. Consultar la parte legal, la parte contractual, la parte reglamentaria, los requisitos de buenas prácticas de la seguridad de información y también a ver cuál es el nivel de madurez de la organización, ¿no? Una vez que uno aclara todo eso, nos va a servir también como input para todas las actividades como se irá desarrollando, como por ejemplo cuestiones relacionadas a gestión de riesgo, la gestión de los incidentes de seguridad y también cómo manejar cada una de las partes del sistema de gestión. Entonces, siempre tratar de aclarar todas las prioridades. En esa parte de aclaración de prioridades vamos a respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, cuáles son los requisitos del negocio, eh, cuáles, eh, por ejemplo, cuáles las relaciones con los terceros, qué tipo de servicios han sido externalizados. Por ejemplo, si nosotros tenemos una organización que hace sus servicios externos, por ejemplo, a nivel de data center, a nivel de desarrollo, a nivel de recursos humanos, realmente cuáles son los requisitos y ambas partes y cuál es el SLA de cumplimiento y qué pasaría si esa tercera parte no me brinda los servicios en los cuales fue contratado, entonces el impacto que tendría sobre el sistema de gestión y a su vez en las operaciones. También es determinar cuál es la información sensible y la información valiosa, ¿no? Cuál es la información que realmente es importante para la organización, cómo protegerla, los niveles de protección, a dónde estoy alcanzado, qué es lo que se necesita. Entonces empezamos a relevar mucha información que nos sirve para el proceso de implementación. También hay que tener en consideración las ubicaciones de los sitios. O sea, una organización puede estar en un país, pero puede también tener oficinas replicadas en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de cada país a nivel normativo y las cuestiones relacionadas al contexto en sí de la sociedad, la comunidad? No sé, cómo se maneja todo esto, ¿no? Bien, como hablamos acá por una parte también las cuestiones de la industria también, por ejemplo, puede ser algo de la industria, entonces, bueno, tratar de recolectar todos los procesos y a ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay, ¿no? Dentro del entorno de amenaza está ver qué tipo de amenazas hay, por ejemplo, cada organización tiene que conocer el contexto y eso determina también las amenazas que tenga relacionadas, ¿no? También la información que voy a tener a proteger, cuáles son los riesgos, qué pasaría si esa amenaza está latente o si esa amenaza está permanente y llegar a materializarse, cuál sería el impacto y el impacto con los activos que son críticos para la organización y los requisitos de la parte operacional, ¿no? Si realmente qué pasaría si una organización. Entonces, todo esto nos vamos haciendo preguntas, son muchas preguntas que vamos a hacer. ¿Para qué nos sirve esto? En realidad, todas estas preguntas y estas respuestas nos sirven como ejercicio para aclarar algunas cuestiones y nos va a facilitar tratar de establecer un alcance
para el sistema de gestión puede ser acotado o a toda la organización. En esa información y en esa parte, entonces, conociendo todas las alternativas, como van a ver acá que tenemos en la parte de entrada, donde habla del tema de facilitar y la continuidad del negocio y la recuperación, va a ser conociendo cuáles son los activos críticos y realmente el nivel de exposición y los riesgos, mejorar la gestión de incidentes. Entonces, hay una serie de acciones que en la salida uno va a tener establecido, por ejemplo, un documento donde tenemos los objetivos, las prioridades relacionadas a la seguridad de la información, los requisitos de la organización, una lista de requisitos reglamentarios, contractuales relacionados. O sea, es tratar de conocer todo lo que es el contexto externo y el contexto interno y los requisitos de las partes interesadas. Todo esto me sirve realmente para armar lo que se llama el alcance preliminar. En el alcance preliminar es necesario, es como la hoja de ruta. Ejemplo, podemos decir que el alcance de la seguridad de la información pueden ser los 3 procesos principales de negocio. Bueno, para eso tenemos que ir a la parte anterior de recolectar toda la información necesaria y ver todas las cuestiones que tenemos de requisitos de partes interesadas y a su vez de contexto, ¿no? En todo esto, en todo este proceso, lo que se dice que la dirección debe definir la estructura organizacional. Generalmente las organizaciones tienen establecida, pero lo que hace es tratar de relevar y tratar de recolectar todo este tipo de información para el armado del alcance preliminar. Y es un poco la orientación para para esa parte del proyecto. Dentro del alcance preliminar es un documento aparte de requisito mandatorio dentro del proceso de implementación. El 4.3 de la norma me solicita que la organización debe establecer el alcance del sistema de gestión, entonces, y a su vez tiene que estar como información documentada, tiene que ser parte del proceso de gestión de seguridad de la información. En el alcance pueden hablar un poco, acá hay unas listas en las cuales les sirven como una guía, pero lo importante es tener establecido y documentado el alcance preliminar del sistema de gestión. Una vez que se tiene el alcance, hay que analizar algunas cuestiones. En el caso de que una organización tenga otro tipo de sistema de gestión, podría ser 9000, podría ser ISO 14000, podría ser algo, no sé, algo de cumplimiento más de requisitos, por ejemplo, de PCI, o puede ser relacionados a otro tipo de sistema o algún tipo de normativas o regulaciones, tendríamos que relevar todo ese tipo de información también para ver cuáles son las necesidades y saber si realmente se necesita. Podría también ser algo interesante es el tema, por ejemplo, un gap análisis, un enlace de brecha de cuál es el estado actual contra el estado mínimo o el estado aceptable por el sistema de gestión, ¿no? En todas estas actividades de recopilación de información y análisis de información, se tendría como salida una lista de prácticas de seguridad de información más orientada a las partes de procesos, procedimientos y las medidas aplicables con respecto a la seguridad de información. Y lo ideal que esto me genere como un documento de análisis de brecha. También es algo sugerido que se establezca un modelo de negocio y el plan de proyecto. Esto quiere decir que tendría que generar información para que la alta dirección tenga la confianza y tenga también la información para establecer un sistema de gestión. No es mandatorio, pero sí es recomendado y como una buena práctica. Dentro del plan de proyectos van a encontrar breves aclaraciones como metas y objetivos, las clásicas, beneficios, alcance preliminar, procesos de negocios, procesos críticos, descripción de proyecto, una serie de actividades que va a servir para implementar y para establecer, ¿no? Y ahí, en este plan de proyecto y en el modelo de negocio, se debe, por ejemplo, identificar el tiempo para hacer este tipo de proyecto y aparte la actualización en forma permanente y lo ideal es que aprueben este modelo de negocio y el plan de proyecto, ¿no? Para ver cuándo comienza y cuándo finaliza. Ahí es lo mismo, es tratar de colocar toda la información, pero sobre todo es tener información documentada con una aprobación y una propuesta inicial con hitos y todos los hitos y la realización de evaluación de riesgo del proyecto, la implementación, auditoría interna, revisiones. O sea, realmente va todo tipo de información como un input dentro de un proyecto. A veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo armo un caso de negocio? ¿Cómo el famoso business case? Bueno, en realidad el business case es ideal armarlo, pero bueno, hay un montón de metodologías. Ahí, si quieren buscar en internet, la
de 9 pasos por un business case, pero realmente hay muchas metodologías y de buenas prácticas para implementar un business case, que en este caso no es el objetivo de acá, ¿no? Bueno, con todo este tipo de información, entonces, y ya tenemos el apoyo de la alta dirección para establecer y arrancar con el plan con el sistema de gestión de seguridad de información, vamos a establecer un alcance donde se tienen que establecer lo que se llama el compromiso y las responsabilidades, que es algo de parte del liderazgo de la dirección, y sobre salida tendremos los ciertos documentos o información documentadas, que es el alcance del SGCI, el sistema de gestión, la política de seguridad de información, que abarque a toda la organización, y los objetivos de la seguridad de información que se encuentran alineados a la política de seguridad y a la estrategia organizacional. El establecer la parte de los roles y las responsabilidades es un requisito. Entonces, lo que la dirección tiene que tener es decir, quién va a implementar o quiénes son las personas que van a realizar el proyecto del sistema de gestión, cuáles son la autoridad que le van a dar y si se van a comunicar. Entonces, decir realmente quiénes son las personas. Desde luego, las personas a aplicar, la organización debe definirse, pero para dar una orientación son todos los dueños de riesgos o los dueños de activos, gerencias, direcciones de diferentes unidades de negocios, tienen que participar en forma, o sea, en forma equitativa, podríamos decir, pero también va a depender de la naturaleza de cada organización, ¿no? Entonces, y establecer los roles, las responsabilidades, y esto realmente es crítico para que se pueda implementar bien un sistema de gestión. El tema de la implementación, a veces sí, pero ok, se le da a seguridad de la información, se le da de proyectos, ¿quiénes son las personas más idóneas para esto? Bueno, la organización va a definir realmente quiénes son las personas que tienen la capacidad para realizar, posiblemente sea interna o con colaboración externa para implementar. En el caso de que una organización recién arranque este proceso, pero lo ideal es que tenga un soporte de una consultoría con especialistas y que tengan o expertos en la materia de implementar sistemas de gestión. En la salida, desde luego, voy a tener un documento con sus roles y responsabilidades y con los nombres, por ejemplo, un organigrama, roles, definición de puestos, todos esos es importante para empezar el inicio, diríamos, del sistema de gestión. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a volver a revisar el tema del alcance. En el alcance es ver un poco, bueno, cuál es la tecnología existente, cuáles son las ubicaciones y empezar otras características. Es importante tratar de recolectar toda la información necesaria para establecer el alcance. Entonces, con toda la información que se tiene y teniendo los roles, teniendo los requisitos, conociendo la tecnología, los sitios, las cuestiones externas, las cuestiones internas, vamos a realmente armar algo que se llama el alcance preliminar o ya un alcance para con el sistema de gestión. Y ahí arranca como el espacio de la parte de la guía, por ejemplo, la política de seguridad. La norma me pide que la organización desarrolle y apruebe la política sobre la información, establezca la política que sea pertinente desde luego al objetivo de la organización, que incluya los objetivos de la seguridad, que viene del 6.2 de la cláusula de la 2701, que es un marco de trabajo en sí y realmente tiene que establecer un compromiso con la seguridad de la información. Las políticas de seguridad de la información son requeridas para toda la organización, no solamente algún sector. A veces una organización dice, no, la verdad que para toda la organización no lo podemos establecer y entonces establecen una política de seguridad de la información, por ejemplo, para un sector determinado. Y eso hace que después la colaboración a nivel de organización no sea buena y no puede demostrar realmente el compromiso con la seguridad de la información toda la organización. Esa política tiene que estar establecida y aprobada por la máxima autoridad dentro de una organización para realmente que tenga ese compromiso y también las personas puedan ver que realmente es una directiva de alto nivel. Tiene que estar comunicada a todas las partes interesadas, no solamente las partes internas, sino a todas las partes externas, y siempre tiene que estar de alcance disponible en todo momento, y eso, al ser un requisito mandatorio, también debe estar como información documentada. En el tema de políticas de seguridad, a veces me preguntan qué cantidad de políticas va a tener. Bueno, en realidad cada organización va a definir la cantidad de documentos. Después vamos a ver
en el punto correspondiente sobre el tema de los documentos. Pero, por ejemplo, políticas de seguridad pueden haber algunas de ellas, política de control de acceso de proveedores, de si tienen dispositivos móviles, en la parte de desarrollo seguro. O sea, puede haber una gran cantidad de políticas o un grupo de políticas o otro tipo de documentación que la organización crea conveniente. Una estructura sugerida de una política es por lo menos que tenga un resumen de qué se trata, una introducción, un alcance, cuál es el objetivo, los principios, las responsabilidades, los resultados claves y cualquier otra información relevante o de documentación. Después hablamos del tema de los objetivos de la seguridad. Los objetivos de la seguridad dice que deben ser consistentes con la política de seguridad y con la estrategia de la organización. Deben ser medibles. Siempre la idea es que sean medibles los objetivos. Establecer objetivos de seguridad a corto, mediano y largo plazo. Es lo ideal. Tomar consideraciones, de nuevo, revisar cuáles son los objetivos, los requisitos legales, contractuales y regulatorios y también ver cuál es el contexto externo e interno. A su vez también que sea coherente con la parte del tratamiento de los riesgos, ser comunicado y estar actualizado, ¿no? O sea, quién es la persona que va a hacer, cómo se hará, qué recursos necesitan, cómo se van a ver los resultados, cuándo terminará el proceso. O sea, todo eso debe estar establecido. Y aparte tiene que estar como información documentada. Mientras vamos haciendo una serie de actividades, necesitamos empezar a tener documentos de soporte, por ejemplo, de cómo se va a redactar una política, un procedimiento, o un instructivo, o una directriz. Entonces, establece una pequeña guía para la parte del proceso de gestión documental, un proceso de cómo se van a realizar las auditorías, un proceso de cómo se van a realizar, por ejemplo, ciertas acciones en el tema del tratamiento de las oportunidades de la mejora, o en el caso de que exista un desvío sobre un requisito, en realidad cómo van a ser el tema ese se le llama el tratamiento de acciones correctivas o en el caso de que sea, por ejemplo, una no conformidad, ¿no? Estos procedimientos de soporte pueden ser acá listamos algunos, pero no son de requisito mandatorio, pero sí tiene que existir un proceso establecido para la gestión documental. Acá no se le está pidiendo que una organización tenga un documento y tenga, por ejemplo, un documento firmado, sellado, rubricado. No, eso va a definir la organización. Si la organización va a establecer cuál es el método más apropiado, siempre y cuando que cumpla con los requisitos de la cláusula 7.5 de la norma ISO 2701. En el proceso de implementación tenemos algo que es el proceso de evaluación y tratamiento de riesgo, o sea, la gestión de riesgo en sí. Para ello me pide para ambas partes un proceso metodológico de la gestión y evaluación de los riesgos. Y cuáles son los criterios para la evaluación del riesgo correspondiente. Como comentario, y van a ver ahí que próximamente tendremos un webinar relacionado a la parte de gestión de riesgos. Estén atentos porque en breve van a salir, creo que en 1 o 2 semanas se están informando diferentes tipos de webinars. Volviendo al proceso de gestión de riesgos, donde tenemos por una parte la evaluación y por el lado del tratamiento, vamos a ver cuál es la metodología por ahí más adecuada. Bien, la metodología más adecuada es aquella que la organización define para sí, la que considera que realmente le puede sumar valor. Acá tenemos en esta filmina, por ejemplo, 2 láminas. Por un lado tenemos la ISO 27005, que se trata de gestión de riesgos de seguridad de la información dentro de la familia 27000. Y por otro lado tenemos la ISO 31000, que es la gestión de riesgos a nivel general, aplica hoy por hoy a todas las normas. Si hacemos la comparativa, vamos a ver que tenemos desde el contexto, tenemos un proceso de evaluación, vemos en una parte que tenemos la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, y después tenemos el proceso de tratamiento de riesgo, y en otro lado tenemos la aceptación de riesgo en la seguridad de la información. Bueno, son todos procesos repetitivos, son procesos cíclicos donde me tiene que brindar el tipo de información. Para este caso, vamos a dar como ejemplo, no quiere decir que se va a establecer, sino como ejemplo con la ISO 27005, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo, lo que hablamos es un proceso sistemático con respecto a la seguridad de la información. ¿Para qué? Para ver cuáles son las necesidades, cuáles son los requisitos y crear una metodología y un sistema eficaz para la seguridad de la información. El enfoque generalmente, desde luego, es de acuerdo al entorno, como les decía, y siempre tiene que estar alineada del riesgo, de la gestión del riesgo empresarial, ¿no? Y siempre debe aplicarse en todo proceso. O sea, el proceso de gestión de riesgos se aplica tanto en la planificación y en el proceso de implementación como en la operación, o sea, en forma permanente. En sí, si uno lo ve a una vista de alto nivel, vamos a ver la ISO 31000, por ejemplo, normativas como la 9000, la 14000 u otros tipos de normativas establecen y piden que veamos la parte de gestión de riesgos relacionados en sí
a el contexto organizacional y después algo más específico del sector. Con respecto a la 2705 tenemos lo mismo, pero está enfocado en la seguridad de la información y a su vez esta directriz lo que me da algunas guías y algunos ejemplos, y en los anexos van a encontrar, por ejemplo, con el tema de la parte de amenazas, vulnerabilidades, diferentes esquemas que pueden servir como input para generar su propia metodología. Y ahí vamos a encontrar que tenemos varias cuestiones. Por un lado, establecer el contexto, por ejemplo, en la cláusula 7, el establecer el valor del riesgo, el tratamiento, la aceptación del riesgo, en la comunicación y el monitoreo. Y bueno, en cada uno de esos procesos tenemos diferentes tipos de etapas, ¿no? Si uno lo ve, por ejemplo, dice, ok, yo tengo el proceso de gestión de riesgos y tengo el proceso de la gestión de seguridad de la información. Entonces, si estoy dentro del proceso de la gestión de seguridad de la información en mi etapa de planificación, me voy a encontrar que si lo veo y lo comparo con el proceso de gestión de riesgo, voy a ver que cómo establecer el contexto y conocer realmente los riesgos, o sea, de los requisitos legales contractuales. Es lo mismo. Hacer un proceso de evaluación, desarrollar un plan de riesgo y un plan de aceptación de riesgo. En la parte del DUE es la implementación del plan de tratamiento de los riesgos y después en el CHEC es el monitoreo continuo y en el LAC es mantener y mejorar el riesgo de la seguridad de la información. Dentro del proceso de análisis de riesgo tenemos la parte de identificación de los activos y propiedades, la identificación de los requisitos comerciales, la tasación de activos, es el impacto versus la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad, la identificación de amenazas, la identificación de vulnerabilidades, el cálculo que viene de las amenazas y las vulnerabilidades, y cuál es la probabilidad de ocurrencia en el caso que se materializa, el impacto del riesgo o el impacto hacia la organización de los procesos y la probabilidad que el riesgo se materialice, ¿no? Y siempre la revisión de todos los controles implementados, porque cuando voy a hacer el análisis voy a encontrar un escenario de aquellos activos o grupos de activos y a partir de ahí vamos a ver realmente cuáles son los escenarios y qué controles tienen implementado la organización. Entonces, en ese proceso tenemos lo que se llama la tabla de evaluación de riesgo y la tabla de tratamiento de los riesgos y pues, podríamos tener un reporte de evaluación. Toda esta información que se comenta dentro de los procesos de evaluación y el proceso de tratamiento de riesgos debe ser información documentada. Con respecto al proceso entonces de evaluación, tenemos el cálculo de riesgo, también el cálculo de medición de los niveles de riesgo, los criterios, el criterio económico relacionado al impacto, el tiempo de recuperación de la organización, la posibilidad real de ocurrencia y la posibilidad de interrumpir las actividades. Todos los procesos deben estar documentados, haber información. Una vez que realizamos todo el proceso de evaluación de riesgos y tenemos que hacer tratamiento, es decir, cuál definir y desarrollar el perfil de seguridad o se establecen los controles, se tiene que establecer lo que se llama la declaración de aplicabilidad. ¿Qué significa esta declaración de aplicabilidad o SOA? Es una lista de objetivos de control que la organización va a seleccionar, lo va a comparar con el anexo A de la cláusula ISO 2701 para ver si ningún control se ha olvidado. Por ejemplo, en el anexo A tenemos 114 controles. Entonces, lo que se va a hacer es comparar cuántos controles, si algún control se ha colocado o no se ha colocado. Pero esa declaración de aplicabilidad puede tener menos de 114 controles. Por ejemplo, no sé, la verdad, la organización no hace teletrabajo o no tiene la parte de desarrollo externalizado. Bueno, entonces podrían bajar esos controles. Y también se pueden incluir otros objetivos de control que sean netamente de la cuestión de la industria de la organización, por ejemplo, del sector financiero o el sector de hidrocarburos o el sector de aeroespacial o del sector de turismo. Independientemente de ellos, se podrían colocar más. Dentro de estos selección de controles, entonces hay que hacer lo que se llama el proceso de tratamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mitigar el riesgo? Con establecer los controles que se van a seleccionar. ¿Cómo vamos a evitar? O sea, vamos a evitar el riesgo significa que vamos a cambiar la actividad del lugar. Por ejemplo, si en ese sector los controles a implementar son muy costosos, por ahí lo más conveniente es cambiar esa actividad, trasladar esa actividad a otro sector para tratar de poder mitigarlo de otra forma y tratar de sacar el grado de exposición que se encuentra. O transferir, por ejemplo, pueden decir la verdad que tener servidores de correo de una organización y la gente o no se cuenta o no se puede disponer de los requisitos necesarios para dar o sea, dar un buen servicio, entonces se pueden tranquilamente evaluar y transferir ese riesgo, por ejemplo, con un servidor en la nube, ¿no? Y aceptar, en el caso que no se pueda hacer más nada, realmente en el caso de una dirección, entonces a partir de ahí sí podría decir que la alta dirección es la que establece y la que acepta el tema de los riesgos, ¿no?
Cuando se seleccionan todos los objetivos de control y los controles, lo que hay, desde luego, como decía, es ver todos los resultados, es compararlos, verificar que ningún otro se ha omitido y lo vamos a encontrar en la tabla. Van a ver que acá, en esta filmina, si nosotros queremos ver cómo se encuentran alineados los controles del anexo A, y con la 2702, disculpen, que es la directriz, vamos a encontrar que tenemos desde la política de seguridad de información, la organización, siendo desde la 5 hasta la 18 con respecto al cumplimiento. Y en cada uno vamos a encontrar 114 objetivos de control sugeridos para un sistema de gestión. En un documento, que es parte de un requisito mandatorio que se debe establecer, van a encontrar, se van a colocar, este es un modelo, hay un montón de ejemplos que se pueden dar, pero es bueno en esa guía y en ese documento de declaración de aplicar establecer cuáles son los controles que han seleccionado, cuáles son los controles existentes, cuáles son cuestiones relacionadas a un requerimiento legal, a un requerimiento, por ejemplo, contractual, a una buena práctica o un proceso de análisis de riesgo, también podría ser eso. Y siempre tiene que estar la justificación de la implementación y el de las exclusiones de la no implementación. Entonces, tenemos el proceso de tratamiento, es aceptar los riesgos residuales, desarrollar el plan de implementación de controles, desarrollar un plan de tratamiento de los riesgos y la aceptación de los riesgos residuales. Para esto, siempre la implementación y la aprobación de ese plan de tratamiento de riesgo es necesario la aprobación del dueño del riesgo, porque podría ocurrir que el impacto de esa implementación puede hacer de ese nuevo control, podría impactar en las operaciones de ese sector. Entonces, el dueño del riesgo es el que establece, ¿no? Y nuevamente, una vez que establecen los controles, nuevamente volver a hacer una evaluación de riesgo. En esta filmina vamos a encontrar, por ejemplo, un modelo, por ejemplo, clásico de cuando una organización establece y hace una medición. Esto es después una organización que después de haber seleccionado los controles hizo una medición y se encontraron que en algunos controles se encuentran, por ejemplo, que cumplen, otros cumplen parcial, otros no aplican. En algunos, por ejemplo, en este caso, en esta organización, los controles geográficos no aplicaba, entonces por eso sí, pero en las debilidades o en las cuestiones a fortalecer siempre está en la parte de continuar el negocio o en la parte de gestión de activos y en menor grado, por ejemplo, en la parte de proveedores o en la parte de comunicaciones y operaciones. Entonces, dentro de este proceso de implementación de los controles, hay que planificar. Se debe planificar los controles. Y entramos en la parte de operación. Tenemos el documentado, un registro de implementación y un registro del tratamiento. O sea que empezamos a armar una línea base, empezar con el objetivo de implementación, planificar, y realmente cuando se planifica y se implementa ese control no impacta las operaciones y tener registro de todas las actividades. Una vez implementado ese control, nuevamente hacer una evaluación de riesgo y si tenemos nuevos riesgos con valores altos, hacer el tratamiento adecuado. Y siempre después de esto, con un proceso de la auditoría interna, ¿no? Entonces, como ya se han seleccionado los objetivos de control y se han seleccionado, por ejemplo, las cuestiones relacionadas a la parte documental, vamos a encontrar, decir, ok, ¿qué documentos o adicionales como controles podrían ser? Por ejemplo, no sé, acuerdos de confidencialidad, podrían ser una nueva política de capacitación, una nueva política de proveedores, que son objetivos de control. Bueno, a partir de ahí, toda esa información tiene que estar alineada a lo que me solicita la norma en su cláusula 7.5, que es de información documentada. Es la documentación necesaria, dependiendo del tipo de organización, y también el control adecuado para su proceso de creación, su proceso de modificación, su proceso de disposición. Otra pregunta que siempre realizan es, ok, perfecto, pero es cómo, o sea, ¿cómo establezco o cómo selecciono la cantidad de documentos o así hay un listado de documentos? La mejor forma de ver cuáles son los documentos que se requieren, primero son aquellos que son normativos. Entonces, agarran la norma y buscan todo lo que diga información documentada, van a ser que son documentos que son de requisito obligatorio o evidencia. Y también van a depender de también qué tipo de documento después del proceso de evaluación y dentro de su plan de tratamiento de los riesgos. Podría ser, acá nombramos algunos, que todos estos son de carácter normativo, pero van a ver que en la parte de definición de roles y responsabilidades tenemos la cláusula A7.1 y la A1324, están relacionados a
objetivos de control. También se van a encontrar, por ejemplo, otro tipo de control, el inventario de activos. El inventario de activos es la parte principal para iniciar el proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos. El uso aceptado de activos, la política de control de acceso, las bolas del tema operacional, los principios de ingeniería. O sea, pueden haber una serie de documentos con respecto a un sistema de gestión. Y también registros relacionados, por ejemplo, a capacitaciones, resultados de monitoreo, que son diferentes tipos de registros o log de actividades de usuarios o de eventos de seguridad o log de esto. Hay otros tipos de registros, pero no son mandatorios. Hay diferentes tipos de procedimientos que se listan acá, simplemente como guía. Esto no quiere decir, y es importante tener en consideración, que deben tener este tipo de documentos. Recuerden, cada organización define cuál es el documento correspondiente. Entonces, una vez que tenemos establecido todo esto, tenemos lo que se llama el plan de capacitación o el programa de sensibilización, porque van a establecer y ustedes tienen que comunicar a la organización de qué es lo que están haciendo y ciertas actividades, y para cada actividad o implantación de esos controles que surge del tratamiento de los riesgos, todas las personas tienen que saber qué es lo que están haciendo con respecto a la seguridad. Y entonces empiezan los programas de sensibilización. Tienen que haber y armar, y como resultado siempre se los registros de capacitación y sensibilización. Los planes de concientización es muy importante, tanto a nivel de comité de seguridad, un memo al director, un newsletter. O sea, hay diferentes metodologías realmente para hablar sobre el tema de capacitación. ¿Por qué se quiere tener seguridad de la información? Cuestiones de concientización, más que nada, es relacionadas a cuestiones que les sirvan, cuestiones también de la vida actual, para que las personas que están trabajando en forma directa o indirectamente realmente conozcan los riesgos y conozcan cuáles son las cuestiones relacionadas al uso de tecnologías y a la información digital. Entonces se arma lo que hace el plan de desarrollo relacionado a la mejora de la cultura de la seguridad. Después tenemos los programas de formación específicos cuando realmente hay personas que necesitan o requieren alguna formación adicional, por ejemplo, el proceso de auditor interno, el proceso, por ejemplo, de la gestión de riesgos o técnicas más de investigación o de identificación de vulnerabilidades, como por ejemplo como procesos de ethical hacking u otro tipo de procesos, y también para la gestión de continuar el negocio o algunas certificaciones tanto de fabricantes o certificaciones técnicas o certificaciones profesionales, ¿no? En el tema de competencia y comunicación, dice que la organización debe proporcionar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento, o sea que tenemos que tener las competencias, y las competencias es ver realmente cuáles son las personas que trabajan bajo el control y puedan afectar al buen desempeño o al desempeño del sistema de gestión. Deben asegurarse que realmente tengan la educación o la capacitación, la experiencia adecuada de acuerdo a los criterios de la organización, y cuando se necesite realmente mejorar, la organización debe proporcionar esas ayudas para que las personas puedan recibir las capacidades y adquirir las competencias, ¿no? Y siempre es retener la información documentada como evidencia. Dentro del conocimiento, desde luego, la idea como les comentaba anteriormente, la parte de capacitación y concientización, y después con respecto a las comunicaciones internas y externas, se debe informar en todo momento la verdad, y también tiene que ver quiénes son las personas que debe comunicar a quién, cómo comunicarlo. O sea, tiene que haber siempre personas, o sea, tiene que haber canal de comunicaciones para informar las actividades del sistema de gestión. Bien, en todo esto, para recapitular, entonces, hacer un resumen, tenemos cuestiones relacionadas a establecer, y vimos que la parte de cómo los objetivos, el tratamiento de los riesgos, pueden implicar los controles, y la idea que todo esto sirva para que, para ver cómo se cumple con las cuestiones que se han establecido, a nivel, después de los requisitos de las partes interesadas, a nivel contractual, SLA, los RFP de requerimiento, la retroalimentación, auditor interno. O sea, se va recolectando toda la información. Y ahí empezamos el proceso de operar el sistema y los registros requeridos. Dentro del proceso se establecen actividades, se elaboran planes de trabajo priorizados, documentos, registros e implementación de controles necesarios. El plan de trabajo es como un instrumento de planificación y los hitos a establecer en qué momento se van a hacer cada uno. Dentro de las actividades, las responsabilidades, los recursos, y siempre la idea es por ahí un diagrama de Gantt, podría ser. En esta filmina vamos a ver, por ejemplo, también la misma organización del modelo anterior es, por ejemplo, por un lado tenemos el cumplimiento, el grado de cumplimiento de una organización donde se saca la foto, de una organización donde realmente tenía establecidos controles técnicos, pero si lo hacíamos en comparativa con los controles de las cláusulas, los controles del anexo A y las cláusulas de 4 al 10 de la ISO 27, muy pocas podían cumplir. ¿Y dónde se encontraban la mayor debilidad? Bueno, una de ellas era en la parte del proceso de evaluación de riesgo y en el proceso de establecer los objetivos de la seguridad,
que es la tercera columna de la segunda lámina, ¿no? También en el proceso de evaluación de desempeño, en la métrica, indicadores, auditoría interna, revisión de la dirección, en el proceso de, en la parte de operación, en la parte de tratamiento de riesgo y la parte de evaluación de riesgo, y también en la parte de mejora continua, y, o sea, que vemos una serie de actividades que siempre la organización están, que tienen esas habilidades. Y esto está bien, es la parte inicial de un proyecto para establecer un sistema de gestión. Y acá teníamos una mayor madurez en los controles, y si lo vemos a nivel de 4, vemos que realmente necesita un mayor trabajo, ¿no? Todo esto, si vamos aplicando los controles del anexo A, vamos a encontrar una serie entonces de actividades relacionadas a políticas. Podríamos hacer, por ejemplo, políticas diferentes particulares, podríamos ver cuestiones como se organiza la seguridad de la información y toda la parte en la parte de los proyectos. Recuerden que hay un objetivo de control que es el A15, que me habla de la parte de proyectos, que la Organización de la Seguridad de la Información debe participar en todos los proyectos de la organización, independientemente del tamaño o naturaleza, para ver cuáles son los riesgos relacionados a la seguridad de la información. Después tenemos el proceso de seguridad ligada a los recursos humanos, donde tenemos el previo, el durante y el después. La parte de gestión de activos, que es muy importante, su clasificación, desde la clasificación de activos, su identificación, su etiquetado, la parte de medios. Después tenemos toda la parte de las relaciones con los proveedores, la parte de todo relacionado a aquellos proveedores, a aquellas organizaciones que dependan de la cadena de suministro. Tenemos aspectos relacionados con la seguridad de información en la parte de operaciones, en la parte de control del negocio, o sea que todas esas partes son de seguridad operativa. En la parte de control de accesos vienen esas personas, tanto accesos lógicos y físicos, tenemos la parte de criptografía, o sea, el tema de la gestión de claves. En la parte de operaciones vamos a encontrar desde la parte de desempeño, la parte de gestión de capacidad, vamos a encontrar la parte de todo lo que son controles relacionados a la parte de la restauración y o sea, el backup y la restauración, la parte de la parte de antivirus, o la parte relacionadas a vulnerabilidades técnicas. O sea, hay un montón de cuestiones relacionadas. Entonces, ahí vamos a, dentro del A5 a la 18, una gran cantidad de objetivos de control. Bien. Hasta acá llegamos el día de hoy. Ahora vamos a responder todo lo que sean preguntas y respuestas dentro de acá de Zoom. Nos acaban de hacer un montón de preguntas y respuestas, y bueno, sobre eso vamos a ir respondiendo una por una, y en función de eso vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Algo para comentar es también que no se pierdan los próximos webinars. Vamos a hablar sobre mejora continua y certificación, después van a hablar temas de framework de ciberseguridad, sobre basado en el NIS, sobre también cuestiones de la ISO 27032 sobre ciberseguridad, sobre temas de cloud, sobre controles de seguridad de la ISO 27017 y de gestión de incidentes. Y sobre todo, vamos a estar tratando otras temáticas en breve. Bueno, muchas gracias, espero verlos la próxima. Mi nombre es, como les dije, Julio Valderrama, y todo esto gracias a Certificación 360. Le estamos acercando este tipo de webinars. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, y cualquier duda, sugerencia, nos pueden escribir directamente a info@certificacion360.com, o directamente vía Twitter o vía Facebook o LinkedIn. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.